Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. El país en los últimos días ha estado sacudido por una serie de informaciones no muy afortunadas sobre violencia contra mujeres, violencia contra niñas. Y esto pone sobre el tapete qué tanto está preparada la sociedad para asumir ese reto de proteger a las mujeres, qué tanto están preparadas las instituciones. Por eso hoy estamos con la consejera para la Equidad de la Mujer, Marta Ordóñez, consejera presidencial para la Equidad de la Mujer. Marta, la situación de Colombia en este sentido de protección, de situación de la mujer en Colombia, ¿es hoy peor que antes o ha mejorado un poquito? Yo diría, Darío Fernando, que hemos avanzado. Se habla más del tema, ¿no? Se muestra la realidad, las cifras, los casos y todo lo que pasa. Y yo no sé si usted y yo alcanzamos a trabajar, obviamente usted desde un medio y yo desde otros, en la misma época. Pero yo recuerdo que cuando se llevaban estos casos fuertes, un video casero de maltrato, de violencia contra niñas, contra mujeres, en los consejos de redacción, la reacción era como asustarnos, ¿no? O sea, como que la gente no va a tolerar, no va a aguantar esto, es demasiado fuerte y demasiado indignante y doloroso. Pero mire ahora el periódico, los noticieros de radio, de televisión, cuáles son los titulares, 2, 3, 4 y hasta 5 casos a veces de violencia de género. Entonces yo diría que hemos avanzado en que mostramos la realidad, que hemos avanzado en que contamos con unas organizaciones de mujeres absolutamente fuertes que hacen una incidencia vital, una incidencia importantísima en la política pública, ¿no? Aportan y acompañan hasta el seguimiento de la normatividad. Estoy hablando de la 1257-2008, que es como la base, la columna vertebral de esos derechos humanos de las mujeres, de esa protección y de esa prevención. Entonces, yo creo que hemos avanzado, ¿no? Necesitamos, obviamente, más funcionarios y funcionarias que atienden esas violencias, más conocedores, ¿no? Esas herramientas que tienen en sus manos la normatividad para proteger, para investigar, para hacer justicia, para hacer una medida de protección, pero hay que usarla. Hay que conocer la cabalidad y, lo más importante, jamás revictimizar a una mujer víctima de violencia. Marta Ordóñez, me disculpa si no dije su nombre al comienzo. El hecho de que seamos colegas me dio esa familiaridad de pronto para olvidarme en algún momento del nombre, pero sí, Marta es periodista, ha trabajado muchos años en medios de comunicación, pero desde hace ya más de una década ha estado muy activa en este tema de la defensa de los derechos de las mujeres. Y usted decía, Marta, ahora vemos más casos, o sea, por lo menos son visibles. Sí. ¿Es porque haya más o porque ya la sociedad está como más dispuesta a aceptar que se hable de eso? Esa es la duda que tenemos quienes trabajamos por el tema, ¿no? Porque no sabemos si por hablar y promover tanto la denuncia les decimos no se queden calladas, por favor, hablen, busquen ayuda, o a las personas cercanas, ¿no? Siempre les decimos, hagan una denuncia, así sea anónima, pero no nos quedemos calladas, porque en una llamada o en una denuncia anónima por escrito o como sea que le llegue a las autoridades, es posible que estemos salvando una vida, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creería que ahí está la dificultad de saber si se están presentando más casos o si estamos denunciando más. Hay un subregistro inmenso. No todas las mujeres víctimas de acoso, ¿no? De tocamientos en el transporte público o que viven o padecen o sufren esos acosos y esa violencia lo están denunciando, la violencia económica, las amenazas por parte de la pareja y hasta de la expareja para decirle, ojo, sí, no denuncie, quédese quieto, quédese quieta, quédese callada, porque entonces hasta aquí llegamos y no sostengo más la casa y a los hijos, le va a tocar a usted. De los estudios que ustedes han compartido, Marta, me llama la atención, las cifras que presentaron sobre cómo las mismas mujeres tenían una serie como de elementos que decían, si me pasa esto es por esta razón, si me pasa esto es porque me lo merezco, si me pasa esto es porque me vestí así, si me pasa esto es porque los hombres tienen estos derechos y yo no, y que esa percepción ha mejorado un poco, pero es muy alta de todas maneras, ¿no? De todas maneras es alta. Mire que las cifras que tenemos de medicina legal, bueno, son muchas, pero hay una muy contundente, muy fuerte, que es cada 3 días en Colombia muere una mujer a manos de su pareja o de su expareja, ¿no? El hombre
está cosificando, la mujer se convierte en un objeto. Entonces la quito, la pongo, si la mujer dice no quiero seguir con usted, pues lo siento. O sea, si el hombre quiere seguir con ella y la amenaza y la manipula y emocionalmente la vuelve una nada, pues eso es lo que está viviendo el país o las mujeres en Colombia. Entonces, cuando la mujer es autónoma, y si la mujer, es importante este mensaje, si la mujer decide o le dice a su pareja, ya no más, ¿sí? Cambiemos, me cansé, paremos, descansemos, lo que sea o por el motivo que sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Las mujeres no somos unas cosas, sí, ¿no? Unos objetos. Yo tengo acá unas cifras, pues estas son de medicina legal, antes de pasar a mirar las de demografía y salud, sí, que fueron las entregadas, las más recientes, ¿no? Pero mire que medicina legal dice que este año, entre enero y agosto, 117 casos por día fueron atendidos de violencia que viven las mujeres por parte de sus parejas. ¿Eso es física? Esa es violencia, sí, violencia de la pareja, y ahí está todo, Darío Fernando, o sea, está implícito cuando una mujer eres víctima de violencia sexual, que ese es otro tema y lo tenemos acá en el violentómetro, sí, ¿no? Cuando una mujer, así sea la pareja, dice que no, por lo que sea, no quiere tener relaciones sexuales, así sea el esposo, ¿sí? O la pareja o el novio, si no quiere, pues no quiere, no la puede obligar, y si la obliga, pues ya el tema se complica, porque no quiere, ¿cierto? Entonces, de esa violencia sexual, pues también hay violencia emocional o psicológica, y también hay violencia física, a veces se mezclan y están casi siempre todas, ¿no? Sí. Bien, esa es la cifra de medicina legal, que es impactante, ese número de 29.000 casos entre enero y agosto nos había entregado medicina legal. En el 2015, este año 117 por día de violencia por parte de pareja, y el año pasado eran 112 casos, ¿no? Por día. Aumentó entonces levemente. Bueno, y esto que hablábamos de la tolerancia, de la sociedad y de la tolerancia de las instituciones. Aquí le tengo. Sí, la sociedad acepta de alguna manera que hay factores por los cuales la mujer puede ser víctima de violencia, y como que fueran un atenuante. Sí, pero mire esto, ¿no? Es la segunda medición que se hace. La primera se hizo hace como 6 años. La idea es hacerla cada 5. Y es el estudio de tolerancia social, eso que usted está diciendo, e institucional de las violencias contra las mujeres. Esto lo entregamos el año pasado, está absolutamente vigente porque dura 5 años. Entonces, ¿qué aparece acá? Algo muy fuerte, porque los mismos funcionarios o servidores públicos que atienden la violencia contra las mujeres cuentan cómo las han revictimizado. Sí. Cuentan que de pronto no les han creído, cuentan que de pronto les recomiendan a esas mujeres, si la pareja, el marido o el esposo las golpea, pero él llegó borracho a la casa y le dicen, ¿para qué le va a reclamar cuando está con los tragos en la cabeza? Deje que se le pase, es más, deje que se le pase el guayabo, ¿sí? Sí. Entonces, un funcionario no puede recomendar eso, no, ni nadie. Sí. O les dicen, mire, él es el que sostiene la casa, entonces, pues aguante, o sea, no hay nada que hacer, o usted puede sacar a sus 3 hijos adelante, o 2, o 5, no, bueno, pues entonces llegue a acuerdos con él, concilie, ¿no? Además, ¿cuál será? Bueno, concilie, que además no está permitido. No, para nada. Pero lo otro es que a una mujer que es víctima de violencia sexual llega, ¿no?, a denunciar y le dicen, ¿y usted iba así? ¿Y usted iba con ese escote? No, pues usted se lo buscó. O usted estaba a las 9, 10 de la noche sola en la calle. Sí, es que salía de estudiar o de trabajar. Sí. ¿Quién la manda a estar sola? Las mujeres no andan solas en la calle a esas altas horas, pues, de la noche o de la madrugada, por favor. O sea, entonces esto aparece en este estudio de tolerancia social e institucional. Es más, en unos territorios de este país encontramos que unos hombres, que Henry Ruiz, que es el periodista que está al frente del Observatorio de Asuntos de Género en la Consejería, él decía que lo sorprendía, pero no sabía si era que eran valientes o si era que eran sinceros o si ingenuos, porque algunos hombres en este estudio de tolerancia reconocieron que en algún momento de su vida y de su relación de pareja la habían pegado o habían maltratado a sus parejas. Otros reconocieron que no les gustaba que su esposa o su pareja saliera ni siquiera a una cita médica sin que les pidieran permiso. Entonces, mire el grado de... ¿no? Como le decíamos antes, machismo, y ahora el tema es hablar del patriarcado, pero eso existe y es grandísimo. Y lo grave de eso es que
el nivel del funcionario, que es con quien tiene primer contacto la mujer violentada, la mujer agredida, pues seguramente responde así, o por su prejuicio, por su condición quizás también de hombre, o por el desconocimiento de las normas, de los derechos que tienen esas mujeres. Sí. Eso es delicado, ¿no? A mí me parece delicadísimo además esa violencia intrafamiliar que se vive en Colombia. Generación tras generación, se repite y se repite. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Como necesitamos cortar, ¿no?, esta violencia, pero si el niño desde su primera infancia, es más, hay violencia, hay maltrato gestacional, ¿no? La mujer que sufre en el embarazo, pues el bebé recibe todo eso. Está comprobado científicamente, neurológicamente, psicológicamente se afecta. Entonces, si en lo que recibe el niño en esa primera infancia es ese ejemplo de intolerancia, de maltrato, de vulgaridades, ¿no?, contra las mujeres o la esposa o la mujer o la mamá o la abuela en la casa, ¿qué es lo que va a hacer él cuando sale a la sociedad y comparte con otras personitas, ¿no? Niñas, niños, en el jardín infantil, en el colegio? ¿Qué es lo que hace? Pues repetir. Y después cuando crecemos, Darío, entonces llegan y nos mandan en las empresas a hacer cursos, talleres de resolución de conflictos. ¿Dónde debió empezar eso? En la casa. Sí. ¿Por qué, y hablando de la casa, por qué es tan oportuno que estemos hablando de esto ahora en esta temporada de vacaciones? Porque se aumenta la violencia, ¿no? Y el director, el doctor Valdés de Medicina Legal dice, y siempre lo manifiesta, yo llevo años escuchándolo cuando él hace la presentación del forensis de Medicina Legal en unos espacios con medios de comunicación y con las entidades que trabajan, ¿no?, en la prevención y sobre todo atención de estos temas de violencia, y él dice que esos ratos de ocio, ¿no?, de los integrantes de la familia, son de un alto riesgo, no porque el ocio tenga la culpa, obviamente, sino debería ser un espacio para acompañarnos, para compartir, para hacer actividades en familia, y si pensamos, actuamos, nos comunicamos diferente, pues hay que decirlo, ¿sí? Pero no por eso tenemos que maltratar, agredir, ser violentos. Yo sí creo que ahí hay un tema fuerte también de salud mental, ¿no? Es más, dicen que a una persona, niño o niña, se le empieza a notar en su comportamiento, en su actitud, en su forma de relacionarse, no solamente con sus pares o con los otros seres humanos, sino hasta con las mascotas, ¿no? Entonces, si requiere atención, si requiere un seguimiento, si requiere orientación, pero además el ejemplo es clave, pues entonces hay que hacerlo. ¿Se le empieza a notar qué? Ese maltrato o esa víctima, forma de comunicarse. ¿Que está siendo víctima o que podría ser? O que puede victimizar. O que puede ser una víctima. Claro. Yo hablo mucho con personas que trabajan en el tema desde hace muchos años. Voy a mencionar a la doctora Isabel Cuadros, de Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Ella es médica psiquiatra y ella me decía cuando yo buscaba, porque siempre busco explicaciones, o sea, no hay que hablar o escuchar a los expertos y que llevan tantos años y que tienen tanta sabiduría y experiencia en estos temas. Y ella me decía es que llevamos generaciones y generaciones, y ella me decía que unas 4 o 5 es el cálculo que ella hace, y me decía que esas generaciones de maltrato que se ha venido perpetuando, ¿no?, que no se cambia la actitud, que no se cambia esa forma de comunicarse, cree que eso es lo que nos está haciendo tanto daño en la actualidad. Por eso es muy importante que con estas nuevas generaciones, yo no sé si usted tenga niños pequeñitos o ya están grandes. Adolescente, pero para quienes sí los tengan, es importante el buen ejemplo. El ejemplo en la casa de respeto es importantísimo, es fundamental. Pero además la ley 1257 de 2008 habla precisamente de esa cátedra de derechos humanos, ¿no?, que debemos reforzar, fortalecer o trabajar cada día más con los niños, niñas y adolescentes. La cátedra de derechos humanos, y también ustedes han establecido que las personas dicen que la educación sexual también les ha permitido proteger muchos de sus derechos. Sí. El conocimiento de la sexualidad desde niño protege a las personas. Les hace ver que muchas cosas que les hacen no son normales. Absolutamente, eso es muy importante. Yo desde el Consejo de Bogotá, en esos 2 periodos en los que estuve, compartí una actividad que me parecía
enriquecedora, pero bellísima, y es que los niños y las niñas y los adolescentes de los colegios de Bogotá van y se sientan en las curules y los concejales a un lado, como si fueran los asesores, ¿verdad? Y entonces hablábamos mucho del tema y ellos decían que, es más, los niños, los varones, los hombres manifestaban a los 12, 13, 14 años su preocupación porque hablaban con la primera noviecita sobre estos temas y cómo cuidarse, ¿no? Cómo prevenir un embarazo, pero cómo prevenir además enfermedades. Ellos dicen que se les está llegando de una manera en que se vuelve como cantaleta, ¿no? Como que ellos ya lo saben, que cuando les decimos los adultos, hablamos del tema, ellos ya, ¿no? Han tenido información de tantas cosas y ya saben más del tema. Pero ellos dicen que notaban que de pronto a las novias o a las niñas no les estaba como preocupando mucho hacer esa prevención, ¿no? Entonces, que por eso se estaban presentando tantos casos de virus de papiloma humano, tantos casos, tanto embarazo, ¿no? En la adolescencia. La encuesta de demografía habla inclusive de cómo bajó esa cifra. Entonces, embarazo en adolescencia, la reducción es que teníamos 19.5% en el 2010, ¿no? Y ahora tenemos 17.4% en el 2015. Nosotras en la consejería tenemos un eje, que es el de prevención de embarazo en la adolescencia, y participamos con el Ministerio de Salud, con Educación, con ICBF, de muchas cosas, muchas mesas, comités de seguimiento para ver cómo estamos y para dónde vamos y cómo va el tema. Entonces, y hay una semana que se llama la Semana Andina, que es en septiembre, donde se hace esa articulación entre las mismas entidades, pero sobre todo con los niños, con los adolescentes, ¿no? Sí, ahora que hablábamos de la época de fin de año, de vacaciones, que hay fiesta, que hay licor, que hay paseo familiar, que hay integración, que todo, y hay una vulnerabilidad también por ciertos integrantes de la familia que pueden ser agredidos, agredidos también sexualmente. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? ¿Qué diagnóstico o qué recomendación se podría? Es que esa violencia, Darío, está a todo nivel. Mire la señora que se equivoca de calle, es una calle cerrada y para dar reversa o yo no sé, dar la vuelta en la calle, tapa el ingreso como a un edificio y llega un señor y se baja y la coge a golpes y le destrozó la cara, ¿cierto? Sí. Eso lo vimos también. Entonces es el respeto básicamente, es no agredir al otro o a la otra, o a la mujer, o al hombre, o al niño, o al adolescente. Es que hay violencia hasta extrema en adultos, hacia adultos mayores. O sea, lo importante es respetar al otro, ¿no? Y no pasarnos ese límite. Hay que hacer un ejercicio también de autocontrol. Sí. Hay que trabajarle al tema y cada uno sabe, y cada una, si somos violentas o violentos o no. Cómo reaccionamos, si somos unas personas que no toleramos, que reaccionamos agresivamente, que estamos en constante como ataque, ¿no? Y a la defensiva y a la todo, y que le hace tanto daño a los otros, a la humanidad y a la misma familia. Es un tema de conciencia también. Sí, tal vez quería llegar a un punto y me desvié ahí un poquito y es, la intervención de los miembros de la misma familia contra adolescentes, contra niños, me refiero a lo sexual. Y estas estadísticas que muestran que buena parte del abuso se produce en los mismos hogares. Y también la situación de incesto, que me decía usted hace un momento, es bastante alta en Colombia. Es fuerte, es fuerte. Cuando yo empecé a trabajar el tema, o acercarme a este tema en el 2002, pero hablo finalmente en el 2004, publico un libro que se llama La infancia rota, después hago una marcha en el 2005 y se llena la Plaza de Bolívar y me acompañan por toda la séptima hasta llegar allá. Me llamaba mucho la atención porque yo pensé, digamos que el mensaje a través de medios, y creo que usted me ayudó en el canal en el que se encontraba en ese momento en el noticiero a promover y a invitar, a convocar esa marcha, y el mensaje es rompamos las cadenas, ¿no? Porque los psicólogos dicen que es una cadena. Y oh sorpresa, cuando a la tarima
se me acercaban mujeres de 50, 60, 70, 80 años, eran las que más me buscaban ese día para decirme, yo pensé que iban a llegar mamás con casos recientes, con los hijitos, por ejemplo, pero me llegaron mujeres de esas edades que lo habían padecido, que lo sufrieron, que cuando pidieron ayuda o lo contaron no les creyeron, que las castigaron, que las golpearon por haber dicho eso, porque no creían que fuera posible que el papá, el abuelo, el tío, el padrastro pudiera llegar hasta allá, ¿cierto? Entonces, el tema también es absolutamente delicado, es muy fuerte en el país y siguen manteniéndose esas cifras, que son el papá, el padrastro, el abuelo, la persona cercana, el mejor amigo de la familia inclusive. No quiere decir esto, Darío Fernando, que tengamos que vivir prevenidos y todos asustados y desconfiando todos de todos, pero es bueno que sepamos qué pasa. Sí, porque precisamente esto que está saliendo tanto en los medios de comunicación ahora, y aquí vamos a hablar de nuestros colegas, puede también generar o una alerta válida o también demasiada prevención, zozobra, desconfianza, que uno puede empezar a pensar que todos en algún momento son potencialmente lo que han sido estos sujetos que han aparecido por ahí en estos días, estos monstruos que han aparecido. Sí, sí. O que alguien de esos puede estar cerca. Lo importante es también que cuando la víctima tenga la edad que tenga, o si es hombre, o si es mujer, o si está en la adolescencia o la edad que tenga, hay que creerle. Y hay que investigar. Y hay que garantizar ese debido proceso y hay que acompañarla porque la atención psicoterapéutica es fundamental, ¿no? No podemos tener víctimas de muchas cosas que pasan en la vida por ahí, sin atención psicoterapéutica. Eso es bien importante y no solamente para ella, sino para su entorno, porque a veces la mamá o la abuela o la niñera o la persona que está al cuidado de esos niños, niñas o adolescentes no saben qué hacer cuando el niño o la niña presentan estrés postraumático, por ejemplo. Sí. No saben cómo hacemos para a una víctima de violencia sexual sacarla adelante, ¿no? Cómo la acompañamos, cómo la fortalecemos, cómo hacemos para que esa resiliencia de la que tanto se habla ahora, que es esa capacidad de recuperarse, ¿no? De salir adelante con los traumas y tanta violencia, ¿cómo hacemos para que la persona quede empoderada, ¿no? Y eso que ha vivido en su infancia o en la primera infancia no le afecte? Eso todo tiene su forma de acompañar, de trabajar. Hay muchas personas en el país que lo saben hacer, ¿no? Psicólogas, psicólogos, psiquiatras, expertos en todos estos temas y cada vez se han ido especializando muchísimo más. Ahora que usted hablaba de esa violencia sexual, le quería decir a propósito de la encuesta de demografía y el tema de violencia sexual, que mire lo que tengo yo acá. Sobre acoso sexual, 17% de las mujeres entre los 13 y 49 años, ¿no? Han manifestado haber sufrido tocamientos, manoseos sin su consentimiento. El 35% del 100% de las mujeres que fueron encuestadas dicen que lo vivieron en la casa, ¿no? El 26.3% dicen que fue en la calle. El 17.7% en el transporte público. El 16.8% en otro lugar, ¿no? Sí. Y 4.5% en las instituciones educativas. Marta, ¿qué relación hay entre la violencia contra la mujer y la clase social? Si es más frecuente en una clase que en otra, si es más permitido en una que otra, si es más tolerante en uno que en otro. Y para no hablar de clases, hablemos de estratos. Hablemos de estratos. Yo antes creía, y estaba en un error, ¿no? Y cuando trabajaba en los medios de comunicación en ese momento, yo pensaba que eso tenía que ver. Pero después de estos más de 10 años de experiencia y de hablar con tanta gente, yo a veces llego a la consejería y me están esperando las mujeres, cogen un bus, un avión, lo que sea, a pie, y llegan a contarme sus historias de vida y esos maltratos que han tenido que vivir. Yo pensaba, y llegan de todos los estratos, ¿no? Desde la campesina, ¿no? De la mujer rural,
hasta las mujeres de las ciudades más grandes, mujeres no solo con una profesión, sino hasta con dos, preparadísimas, todas, a todo nivel se presenta. Pero lo que usted dice es cierto, a veces, porque es una mujer que tiene una pareja que es un empresario, ¿no? O que tiene cierta imagen, cierto nombre, y eso es lo que les ayuda en el tema laboral a salir adelante, a sacar adelante su familia, entonces ahí se asustan, ¿no? Sí. O la persona la amenaza, o la misma víctima de violencia piensa, no puedo denunciar porque me hago el harakiri, o sea, no lo quiero hundir porque es que nos hundimos todos. Eso pasa muchísimo también, entonces callan y esas situaciones de violencia no se quedan ahí, aumentan. Sí. Entonces, por eso es que tenemos tantos feminicidios. Los casos están en todos los estratos. Cada 3 días en Colombia muere una mujer a manos de su pareja o de su expareja. Yo nunca olvido el caso de Villavicencio. ¿Se acuerda? Una señora, yo creo que eso fue hace como un año y medio, que no quería seguir con la pareja y entonces él llega en una vía importante de la ciudad y se le atraviesa, le incendia el carro y termina, ¿no?, quemándola, ella muere y él como que también, algo, no sé si fue accidental o si él lo quiso hacer, no lo recuerdo, pero murieron los dos y era porque parece que tenían problemas y ella no quería seguir con él. Esto no puede pasar. Sí, los casos están en todos los estratos, los miedos a denunciar son distintos, claro, en uno que en otro, sí, las razones por las que se oculta y también la aceptación y la tolerancia pues está a todos los niveles. Le voy a mostrar otra. Marta Ordóñez, bueno, ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos, pero mire esta de la encuesta de demografía y salud. Empujones o zarandeos que han sufrido las mujeres de esa encuesta, el 28.8% dijeron que lo habían vivido. Patadas o haber sido arrastradas, ¿no? 8% del total de las mujeres encuestadas. 4.4% dijeron o manifestaron que la pareja había tratado de estrangularlas o de quemarlas. No, Darío Fernando, esto no puede seguir pasando. Es absurdo que nos sigamos tratando como en la época de las cavernas, con todo lo que hemos avanzado. Sí, ¿no? Eso que no sabemos si en las cavernas eran de pronto mejores. De pronto más suaves. De pronto más suaves, sí. Usted me iba a amarrar aquí. Es que nosotras nos sumamos a todas las campañas y a todas las cosas y mensajes simbólicos y muchas cosas. Mire que hasta la Corte Constitucional tiene unos autos donde se habla de reparaciones simbólicas, ¿no? Sí. Naciones Unidas ONU Mujeres tiene esta campaña que se llama He for She. Entonces le voy a dejar esto a usted, que es su instructivo, para que usted se meta a esta página y usted se suscribe, ¿sí? Como lo deben hacer todos sus televidentes, porque esto es un tema entre hombres. No, esto es para los hombres de todas las edades, desde los 5 años hasta los 120 si quieren, y si quieren sumarse, para ser garantes de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, esto tiene su protocolo y yo me lo voy a saltar un poco, pero lo importante es que usted se meta a esta página de He for She, por favor, de ONU Mujeres, y cuando usted porta esta manillita o esta pulserita de color fucsia, entonces quiere decir que usted es un hombre garante de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, muchas gracias, Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer. Y esperamos que el próximo año sea mejor para nuestras mujeres. Esperemos que sea mejor. Volveremos a hablar de eso. Ese es el reto, ¿no?, que tenemos todos y todas como país, como sociedad, como familias colombianas y como institucionalidad, obviamente. Ese es el reto. A ustedes muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que descanse.